Reinado de Xisquillahú, es decir, Ezequías. Parte 8. Asedio de Asiria. Sennacherib, rey de Asiria, se dirigía a Egipto para enfrentarse contra el ejército egipcio etíope, que como movimiento estratégico sitió Laquis y dirigió parte de su ejército a Jerusalén para asediarla y conquistarla rápidamente, ya que era un factor de suma importancia para que así dejara libre al ejército del asedio y actuar contra Egipto. Por lo que Sennacherib asedió Laquis con todas sus fuerzas y envió a sus siervos a Jerusalén, al Tartán, título utilizado para referirse al jefe de su ejército, al Rabsaris, muy probablemente un alto funcionario de la corte de Asiria, y al Rabsacés, portavoz oficial del rey. Los envió junto con un gran ejército contra el rey Ezequías, y subieron y llegaron a Jerusalén, y cuando subieron, llegaron y se asentaron junto al acueducto del estanque superior que está camino del campo lavador, y llamaron al rey. Entonces salieron a ellos Eliakim, hijo de Hilquillahú, que estaba sobre el palacio, Sebna, el escriba, y Joach, hijo de Asaf, el cronista. Y el Rabsacés, portavoz oficial del rey, les dijo: díganle ahora a Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así: ¿en qué fundas tu confianza? ¿Piensas que la estrategia y el poder para la guerra es cuestión de palabras? ¿En quién confías para rebelarte contra mí? ¿Acaso confías en ese bastón de caña quebrada que es Egipto? ¿Que quien se apoya en él se le clava en la mano y se le atraviesa? Así es Faraón, rey de Egipto, para los que confían en él. Los desafiantes cuestionamientos del ejército asirio mostraban su confianza en su dominio y poder, amedrentando a todo aquel que se atreviera a desafiar su imperio. Sin embargo, era cierto que al rebelarse contra Siria, la confianza de Ezequías se encontraba en su alianza con Egipto, cuya esperanza de su llegada puntual se había extinguido. Ya había una advertencia para el rey Ezequías de parte de Adonai de no apoyarse en Egipto por medio del profeta Isaías. En Isaías 30, del 1 al 3 y 5, dice: ¡ay de los hijos rebeldes!, dice Adonai, que hacen planes sin contar conmigo, que firman pactos sin mi espíritu, añadiendo pecado sobre pecado, que bajan a Egipto sin inquirir de mi boca, buscando la protección de Faraón para ampararse a la sombra de Egipto. Pero la protección de Faraón será su vergüenza y el amparo a la sombra de Egipto su confusión. Todos se sentirán defraudados de un pueblo que de nada les servirá, porque no son de ayuda ni de provecho, sino de afrenta y hasta de humillación. Adonai les pedía apoyarse en él, porque si tiempo atrás los liberó de la esclavitud de Egipto, con gran poder podría hacerlo con cualquier otro pueblo, y no necesitaban depositar su confianza en Egipto. Y continuó el Rabsacés diciendo: y si me dicen, nosotros confiamos en Adonai nuestro Dios, ¿acaso no es ese cuyos lugares altos y altares ha suprimido Ezequías, exigiendo a Judá y a Jerusalén que se postren solo ante ese altar en Jerusalén? Ahora se dirigían a los seguidores de Ezequías, argumentando desde un punto de vista pagano que Ezequías había abolido todos los altares de los lugares altos para centrar el culto religioso únicamente en el templo, y argumentaban
que Ezequías no solo había perdido todo derecho en Adonai, sino que lo provocaba a juicio. Y continuó el Rabsacés diciendo: ¿acaso he venido yo ahora sin Adonai a este lugar para destruirlo? Adonai me ha dicho: sube esta tierra y destrúyela. Por un lado, vituperaba a Ezequías con la falta de todos los medios para resistir el poder de Asiria, y por otro lado, ahora exigían osadamente la entrada a Siria, ya que no solo decían que contaban con la aprobación de Adonai, sino que incluso era un mandato suyo. Entonces, Eliakim, hijo de Hilquillahú, Sebna y Joach, dijeron al Rabsacés: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos. Y no hables con nosotros en lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre el muro. Y el Rabsacés les dijo: ¿me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor? Y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con ustedes. La petición de los siervos de Ezequías de comunicarse en arameo, el cual, aunque era un idioma comercial, no sería entendido por la gente común, fue rechazada. Y altivamente el Rabsacés declaró que su finalidad no era negociar con el rey ni con sus representantes, sino producir una reacción entre los sitiados, a los que si no se sometían, les esperaban condiciones infrahumanas. Entonces el Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá, diciendo: oigan la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey: no los engañes, Ezequías, porque no los podrá librar de mi mano. Y no los haga Ezequías confiar en Adonai, diciendo: ciertamente nos librará Adonai, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No los engañe Ezequías para entregarlos a muerte, a hambre y a sed, al decir: Adonai nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. Porque así dice el rey de Asiria: hagan conmigo la paz, salgan a mí, y coman cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y los lleve a una tierra como la suya, tierra de grano, de vino, tierra de pan, de viña, tierra de olivas, de aceite, de miel, y vivirán y no morirán. El mensaje del Rabsacés a los siervos de Ezequías y a su pueblo fue contundente. No debían permitirse ser engañados por el rey Ezequías. El rey no podía liberarlos, ya que no contaban con la ayuda de Egipto. Tampoco contaban, según Asiria, con un fundamento sólido para que Adonai los liberara. Mejor les convenía ignorar al rey y hacer un tratado de sumisión con Asiria, en virtud del cual, en lugar de su infelicidad actual, seguirían disfrutando de la posesión sin disturbios de su tierra, hasta que pudieran ser transportados a otras regiones igualmente fértiles junto con los suyos. Y continuó el Rabsacés diciendo: ¿acaso alguno de los dioses de las naciones ha liberado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Amat y de Arpad? ¿Dónde está el dios de Sefarbaim y de Jena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué dios de todos los dioses de estas tierras ha liberado su tierra de mi mano para que Adonai libre de mi mano a Jerusalén? El mensaje de Asiria enfatizaba que Adonai no pudo detenerlo de tomar Samaria, mucho menos lo haría con Judá. Esta mentalidad era totalmente pagana
ya que no solamente comparaba a Adonai con otros dioses, sino que creían que podían vencerlo. Prueba de ello fue que conquistaron Samaria. Sin embargo, no sabían que detrás de todo esto estaba Adonai. También el rey de Asiria escribió cartas para injuriar a Adonai, el Dios de Israel, diciendo: como los dioses de las naciones no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará el suyo de mis manos. Y gritaban desaforadamente en lengua judía al pueblo de Jerusalén que estaba en el muro, para intimidarlos y aterrorizarlos, a fin de apoderarse de la ciudad. Y hablaron del Dios de Jerusalén como de los dioses de los pueblos de la tierra, obras de manos de hombres. La declaración osada de Asiria para convencer al pueblo judío de someterse a él fue persuasiva en un principio, pero fue perdiendo peso, al menos para el pueblo de Judá creyente en Adonai, por sus referencias desdeñosas para Adonai, colocándolo a nivel de los dioses falsos de otras naciones, que en el pasado no habían podido liberarse del poder de Asiria, atacando la esencia misma de la convicción de su fe en Adonai, que se basa en el hecho de que no hay ningún otro Dios fuera de Adonai. Así que toda argumentación perdió valor, al menos para el pueblo de Judá creyente en Adonai. Después de estas duras palabras del Rabsacés, el pueblo calló y no le respondió palabra alguna, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho: no le respondan. La gente que estaba en la muralla de Jerusalén obedeció las instrucciones de Ezequías y no respondieron con ninguna palabra al Rabsacés. Entonces Eliakim, hijo de Hilquillahú, mayordomo, Sebna, el escriba, y Joah, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías rasgados sus vestidos y le contaron las palabras del Rabsacés. Y aconteció que al oírlo, el rey Ezequías rasgó sus vestidos, se cubrió de saco y se dirigió a la casa de Adonai. Era razón de duelo, no solamente por el agresivo asedio de parte de Asiria, sino las duras blasfemias contra Adonai. Esto era una invitación a un duelo público. Con todo esto, Ezequías se dirigió a la casa de Adonai, reconociendo a Adonai como su único Salvador y que solo por medio de su fuerza y poder podría salvar a todo Judá de Asiria. La grandeza y el poder de Adonai en palabras del rey David. Tuya, oh Adonai, es la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todo cuanto existe en los cielos y en la tierra, tuyo es. Tuyo, oh Adonai, es el reino, que se eleva por cabeza de todo.